Bien, segundo bloque del programa y aquí estamos con Gisela Bellitier, que recién llega de Europa por su actividad en el ICDA. ¿Volviste hace cuánto? ¿Una semana? Hace una semana, así que estuvimos allí en un encuentro internacional de escuelas de negocios jesuitas de todo el mundo. Muy interesante. Sí, una cosa importante, ¿no? Muy, muy interesante porque, bueno, estuvimos hablando de las últimas tendencias y se realizó en el mundo. En Sevilla. Una parte riquísima por el arte religioso que hay, las edificaciones que son fantásticas realmente. Sí, sí, la verdad que hermoso y bueno, y tuvimos oportunidad de conocer toda esa parte, ¿no? De donde en realidad, esto que vos decís, ¿no? La historia, bueno, todo el tema, la trascendencia también, ¿no? Del mundo árabe, el mundo árabe, con la religión católica, ¿no? La verdad que es muy, muy interesante. Los patios de Sevilla. Dice, ¿qué pasó con el dólar? Bueno. ¿Qué estalló? Porque, a ver, ¿qué pensamos acá el domingo? Cuando se conoció lo de Massa, pensamos que el lunes se iba a tranquilizar por este acuerdo con el fondo. Esto trae un poco de calma, trae un poco de paz. No, explotó. Bueno, la semana pasada empezamos a ver esto de la incertidumbre preelectoral, ¿no? Mezclado con distintos rumores que tenían que ver que si se había unificación cambiaria, qué pasaba con el fondo, toda esta incertidumbre, ¿no? Si tuvieron la oportunidad de estar con sus familias el fin de semana, creo que todo el mundo les preguntaba que si compraban dólares o no compraban dólares y de repente salen los anuncios de Massa en donde ahora no solamente teníamos dólares alternativos, sino que ahora pasamos a tener 11 dólares diferentes con distintas cotizaciones de tipo de cambio y después también dólares que aumentan, ¿no? Siempre que hay una devaluación, ya sea porque hay más retenciones o hay más impuestos o lo que fuere, los otros mercados alternativos acompañan estos aumentos de precios y esto fue lo que se vio, ¿no? Entonces, mezclada la incertidumbre preelectoral a las pocas semanas de lo que es las PASO, con un acuerdo con el Fondo Monetario que, si bien lo que marca son indicios de poder juntar más dólares para fortalecer reservas, hay reservas netas negativas, inéditamente tuvimos reservas netas negativas actualmente por más de 7.600 millones de dólares. Entonces, en un escenario donde tampoco sabemos cuál va a ser el plan económico para el año que viene, bueno, terminó pasando esto en donde todo el mundo corrió a dolarizarse por las dudas también, ¿no? Esta mañana en la radio hablé con la gente de la industria láctea, de los automotrices, de las farmacéuticas, de los alimentos, los supermercadistas. Todos dicen, esta semana, la que viene, de alguna manera y en algún momento esta suba, este descalabro va a impactar en precios y le va a agregar un par de puntos a la inflación. ¿Cuál es el pronóstico tuyo? Bueno, en realidad ya los actores económicos te están diciendo, ¿no? O sea que termina siendo una profecía autocumplida, donde en realidad mucho se dice, o en realidad hay como un preconcepto de que en realidad los sectores económicos no deberían aumentar porque en realidad están todos fijados al dólar blue. La gran realidad es que eso es subestimar los comportamientos, porque en Argentina pega un salto el dólar, ya sea el oficial o sea el dólar blue, siempre se va a trasladar a precios. Lo hemos visto también, por ejemplo, cuando devaluó, ya apenas asumió Macri, que Prat Guy dice, vamos a devaluar y esto no se va a trasladar a precios porque en realidad todo está fijado al dólar blue, devaluaron y se pasó a precios. Con lo cual, seguramente esto va a aumentar también en la inflación y además también, bueno, esto de aumentar los dólares de las economías regionales se consumen internamente también, con lo cual esto lo vamos a ver también en las distintas cadenas de valor, ¿no? Entonces eso es algo que también se está previendo. Entonces, mayores dólares para poder obtener reservas, mayores impuestos a las importaciones también para poder cuidar también los dólares que se van, pero esto no va a ser gratis en términos de precios, ¿no? ¿Hay sectores favorecidos por el aumento del dólar? Digo, los que exportan tienen el sector turismo, qué sé yo, veo nichos en los cuales puede haber una oportunidad, o eso es absolutamente insuficiente. No, a ver, esto de, por ejemplo, que se saquen las retenciones a las economías regionales es un indicio que se favorece en ciertos sectores. El tema de tener un dólar diferenciado también o más competitivo también es un indicio. La realidad es que hoy pensar en un dólar como está actualmente el dólar blue es un dólar muy alto, ¿no? Y en definitiva cálculos económicos muestran que un dólar de tipo de cambio real de equilibrio debería estar en el orden de los 430 pesos, con lo cual
Es un dólar alto, están los precios inflados, se favorece ciertos sectores y esta es un poco la crítica también cuando de repente empieza a haber dólares diferenciados. Mi opinión personal es que tarde o temprano va a haber que ir a una unificación cambiaria porque esto genera incentivos perversos, si se quiere, de ciertos sectores en desmedro de otros y en definitiva lo que se quiere fomentar es el desarrollo. Si se quiere fomentar una economía que tenga más desarrollo de I+D, de economía del conocimiento y demás, bueno, se tiene que ir a una unificación donde haya una competitividad, pero una competitividad pareja, ¿no? Eso queda plasmado, es cierto, en las propuestas de los candidatos, donde no hay muchas, ¿no? Vamos a una unificación cambiaria, opinan casi todos, o dolarizamos, dice Milei. El problema con la unificación cambiaria es, ¿la hacemos en el primer día, como dice Patricia Bullrich, o la hacemos progresiva en un año, como dice Rodríguez Larreta? Bueno, es muy buena esa pregunta, ¿no? Porque la gran realidad es que si la hacemos el primer día, bueno, hay que asegurarse de que en realidad vengan más dólares que entran de los que salen. No sé eso cómo va a ser. En realidad sí, Patricia Bullrich ha dicho de que en realidad va a pedir nuevamente un préstamo al Fondo Monetario Internacional, pero la realidad es que si se abre hoy una unificación cambiaria no es otra cosa que liberar el mercado y abrir el cepo, ¿no? La realidad es que si hoy lo abrimos, lejos de venir todos los dólares, se van a ir los que ya no quedan, ¿no? Entonces, realmente, como vos decís, Eduardo, esto sería muy riesgoso porque, bueno, iríamos a una mega devaluación y estallaría, ¿no? Con lo cual, si vos me preguntás a mí, Mario, lo que hay que hacer es ir a abrirlo, pero paulatinamente, ¿no? Dice, ¿cómo te imaginas? Una pregunta difícil y bien subjetiva esta. ¿Cómo te imaginas el 14 de octubre? Digo, porque hace 4 años el país tuvo un cimbronazo después de las PASO ante la derrota de Macri. Ahora, más allá del resultado, quien gane y quien pierda seguramente determinará muchas cosas, el perfil del país que viene. Pero, ¿qué puede pasar el 14 de agosto? ¿Vos podés que puede haber una inestabilidad muy grande? ¿Puede haber un lío muy grande en los mercados? Ya sé que no todo puede pasar. ¿Por qué te digo esto, no? Porque en realidad yo creo que si se queda un Massa, ya sabemos más o menos cuál es su postura de gobierno también. La verdad es que creo que si bien Massa está con cierto sector que no sería un sector pro mercado, él es pro mercado, ¿no? Hay que decir que en realidad él tiene muy buenas relaciones, incluso con los Estados Unidos, sí, claro, también con las empresas, con lo cual podría ser, ¿no? una cuestión de estabilidad. También creo que distinto va a ser la reacción si gana un Milei, por ejemplo, que una Patricia Bullrich, que estaría más cerca de un Milei, un más moderado, si se quiere, que sería un Rodríguez Larreta, o un Massa, ¿no? Yo creo que, bueno, ahí vamos a tener más o menos el perfil de escenario que vamos a seguir y creo que cualquiera de las soluciones puede llegar a ser muy disruptivo, ¿no? Porque cada uno plantea escenarios en donde todos los actores económicos, ya sea se libera más rápido, menos rápido o no se libera, bueno, cimbronazos va a haber, ¿no? Estuviste afuera, contabas lo que habías estado, donde habías participado en Sevilla, estuviste con gente de escuelas de negocios de otras partes del mundo. Cuando miran esto que pasa en la Argentina, que no es nuevo, Argentina es una montaña rusa, ¿no? Si hay algo bipolar es nuestro país precisamente, ¿qué dicen? Primero, no pueden creer la tasa de inflación que tenemos, ¿no? Y en realidad no se imaginan cómo la gente puede vivir con tanta inflación. Cuando yo les cuento que Argentina es un país donde todo se naturaliza, incluso la inflación, les parece una cosa imposible de imaginar, ¿no? Luego, el tema de vivir en economías emergentes y sobre todo la volatilidad de la divisa es otra de las cosas que también les cuesta entender, sobre todo las economías desarrolladas, ¿no? Porque en realidad también había escuelas de negocio del Líbano, de Turquía, de África, ¿no? Donde en realidad también están acostumbrados a estas desestabilizaciones, con lo cual eso se entendía mejor. Pero estas dos variables que a nosotros nos aquejan todo el tiempo, dólar e inflación, son dos cuestiones que no pueden llegar a entender. Por ejemplo, una de las cuestiones que les llama muchísimo la atención es por qué se van los dólares, ¿no? No pueden entender que en realidad no tengamos dólares para producir y que en definitiva tampoco podamos negociar con el resto del mundo en un mundo donde hoy es local, claro, como dicen, ¿no? No sé si tuviste oportunidad de conversar con estos profesionales, colegas tuyos, de que el ministro de Economía, que de una inflación de 3 dígitos,
es candidato presidencial y puede en una de esas ser el candidato más votado. No sé si tuvieron algún comentario sobre ese tipo de cosas. Bueno, en realidad, una de las cosas que más valoran cuando uno además le plantea estos escenarios es, o aprecian en realidad, es dicen, no, la creatividad es increíble, ¿no? Y mucho me nombran esta frase de un economista de la década del 70, premio Nobel, Simon Kuznets, que decía, hay países de Occidente, de Oriente, y Japón como el mejor de los casos, y Argentina como los casos que no entraban en ningún manual, ¿no? Claro, y esto es algo que lo vuelven a repetir, porque ya en la década del 70 lo hablaban justamente para poner en caso de cómo eran las economías, cómo en términos de crecimiento económico y de desarrollo, y eso se sigue dando aquí, ¿no? Entonces, realmente creo que no pueden creer la situación macroeconómica, pero valoran muchísimo la creatividad y la resiliencia, sobre todo de las personas para poder adaptarse a estos contextos, ¿no? En un lugar que, vuelvo a decir, les encanta porque dicen que Argentina es el país más europeo de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, y lo cual es cierto, o medianamente cierto. Es decir, Buenos Aires, hay tramos de Buenos Aires que parecen Madrid, hay tramos de sectores de Buenos Aires que parecen París, digamos, y de Córdoba también. Exacto. Es decir, la tradición y la herencia europea es muy fuerte, ¿no? Sí, y no hay tramos de Buenos Aires que parecen Nairobi, ¿no? Sí, no, claro, obviamente, pero esto es un fenómeno nuevo, Sí. digamos, la historia cultural Sí, y eso de la es educación de inevitable. Argentina tiene mucho que ver con Europa. Sí. Yo te traigo de vuelta a la realidad argentina y digo, Milei, que si bien se ha caído bastante en las encuestas, sobre todo en las últimas semanas, él propone, de hecho, la dolarización. ¿Es viable eso, Gise? Y yo creo que en un contexto como el actual no es viable, ¿no? Porque en definitiva, bueno, la primera pregunta de sentido común es de dónde sacas los dólares para mantener una economía como la nuestra, donde en realidad tenemos una gran diversidad de economías regionales y en definitiva esas economías regionales, si uno dolariza, no puede manejar más la competitividad. Entonces tenemos dos cuestiones con respecto a esta idea romántica de la dolarización. El argentino quiere dólares porque hay una cuestión también de que siempre, ¿no? Quisimos, o siempre en realidad a partir de la década del 70 se pensó en dólares por el tema de que era la moneda dura que no se devaluaba ante la inflación, ¿no? Pero la gran realidad es que en términos económicos para un país, ¿qué dos cosas no puede manejar? Primero, la política monetaria, o sea, es una pérdida de soberanía, con lo cual decidir si tiene mayor crecimiento económico, menor crecimiento económico, o qué ritmo le puede llegar a dar a la economía, eso lo pierde, ¿no? Que fue una de las grandes cuestiones que le pasó a la Unión Europea y que le costó tanto salir de la crisis en el 2008 cuando fue la gran crisis bursátil, ¿no? Y en segundo lugar, el tema de la competitividad cambiaria, o sea, yo no quedo exento de estar sujeto a las devaluaciones que haya en todo el mundo. Por ejemplo, hoy subió la tasa de interés de los Estados Unidos a el máximo. ¿Por qué subió? Bueno, justamente lo que están interpretando desde el Banco Central es que la economía sigue creciendo, sigue habiendo riesgos de inflación y por lo tanto, más allá de que se pensaba de que ya estaba controlada la inflación, que no se iba a seguir aumentando, el Banco Central de los Estados Unidos volvió a aumentar la tasa de interés en un momento donde la economía estadounidense está en mínimos históricos con respecto al desempleo. Sí. Entonces, en una situación, por ejemplo, cada vez que Estados Unidos sube su tasa de interés, para las economías emergentes eso funciona como una aspiradora de fondos. ¿Qué quiero decir? Que si abrimos la economía, la dolarizamos y estamos atados a lo que es la economía estadounidense, quedamos atados a los vaivenes políticos, a los vaivenes económicos externos y, por lo tanto, cualquier cachetada nos tira, ¿no? Esto pasó en la década de los 90 con el efecto tequila, el efecto arroz, el efecto tango y el efecto caipiriña, ¿no? Sobre todo el tequila, que Córdoba lo sufrió mucho, ¿no? ¿Te acordás? Se llevó puesto al gobierno una gobernación, ¿no? Una gobernación se llevó puesto y digamos, había una cuestión con la relación de Cavallo con Angelós, que siempre fue distante, compleja y demás, pero digamos, ese hecho terminó con el gobierno de... Por eso, Eduardo, creo que toda decisión hay que sopesar bien los beneficios y los costos, porque ninguna está exenta de ser o todo beneficio o todo costo, seguramente. El tema es qué es más costo, qué pesa más, ¿no? En la ecuación.
Y bueno, y justamente creo que en un país como Argentina, donde en realidad estamos acostumbrados a que haya más dólares que se van de los que viene, no se puede tomar tan livianamente la decisión, ¿no? Bueno, quiero agradecer a los invitados que están, los que vienen ya están, súper puntuales. Súper puntuales. Poco tuvo un poquito de angustia con algunos, pero ya está, ya están todos acá. Gigi, ha sido un placer tenerte en el programa. No, un placer ha sido para mí. Bueno. No, decíamos el otro día que debieras de dejar de sacarlo por Zoom y venir directamente. Pero no puede. Pasa que a veces tengo reuniones de consejo académico claro, y una familia también. Y una familia. Bueno, gente, ya venimos. A la vuelta conversamos con Luis Picat.